Bienvenidos a Miana con acento lisis detallado sobre la explosiva entrevista de Demet Özdemir. Ya hemos hecho un recorrido inicial por los puntos clave, pero ahora es hora de sumergirnos a N-S. Vamos a diseccionar cada frase, cada insinuación y cada gesto de Demet para entender a fondo qué es lo que realmente quiso decir. Prepa con acento rense para una inmersión profunda en el mundo de Erkenci Kuay y la relación de Metcan. Una experiencia intensa, el comienzo de la historia ***. La frase inicial de Demet, una experiencia intensa, es la clave para entender todo lo que viene después. No es una frase casual. Intensa sugiere emociones fuertes, momentos buenos y también momentos difíciles. Es una forma diploma con acento tica de decir que hubo más en esa relación laboral de lo que el público pudo ver. ¿Qué implicaciones tiene intensa? Puede significar que hubo una fuerte atracción, mucha pasión, pero también conflictos y presiones. Es un término que abre la puerta a una multitud de interpretaciones. ***, la presión del éxito, un peso sobre los hombros ***. Demet habló sobre la presión de la fama y las expectativas del público. Es importante entender que Erkenci Kuay fue un fenómeno. La química entre Demet y Can era innegable, y los fans soaban con que fueran pareja en la vida real. Esta expectativa constante, este deseo del público, creó una presión enorme sobre ambos actores. ¿CEU superíndice 3 mo afecta esto la dina con acento mica de una relación laboral? Es complicado. Los actores deben lidiar con su trabajo, con la fama, y también con la constante mirada del público que espera un romance digno de cuento de hadas. ***, la gestión de la imagen pública, errores en el camino, ***. Demet fue clara al mencionar que la gestión de la imagen pública, en ocasiones, no fue la más adecuada. ¿Qué significa esto? Podría referirse a diversas cosas. ***, la sobreexposición ***, tal vez hubo momentos en que la pareja fue sobreexpuesta a los medios, alimentando rumores y especulaciones. ***, la falta de control ***, puede que no siempre tuvieran control sobre la narrativa media con acento tica. ***, las decisiones de marketing posiblemente hubo decisiones de marketing que, aunque buscaban mantener el interés del público, afectaron la dina con acento mica entre ellos. Esta frase es una crítica sutil, pero importante. Sugiere que hubo momentos en que la fama fue difícil de manejar y que la forma en que se manejó pudo haber afectado su relación. ***, egos y personalidades, chocando en el set, ***. La parte más jugosa de la entrevista, los rumores de ego y las diferencias de personalidad. Demet evitó entrar en detalles específicos, pero admitió que hubo dificultades para comunicarse y que a veces, sus personalidades chocaban. ¿Qué podemos deducir de esto? Diferentes enfoques tal vez tenían diferentes formas de abordar el trabajo, diferentes estilos de comunicación o diferentes prioridades. Egos profesionales es común en la industria del espectáculo con acento culo que los actores tengan egos fuertes, especialmente cuando alcanzan la fama. Es difícil combinar dos personalidades fuertes en un ambiente laboral tan intenso. Conflictos inevitables las diferencias de personalidad, aunque normales, pueden generar conflictos, especialmente cuando se trabaja bajo presión. Demet añadió que esto es normal en cualquier relación de trabajo, lo cual es cierto. Sin embargo, el hecho de que lo mencionara, sugiere que estas diferencias fueron significativas. La autenticidad, un valor fundamental ***. Demet destacó la importancia de ser fiel a sí misma. Dijo que en ocasiones, esto generó roces con personas que tenían una visión diferente de CEU superíndice 3 mo debían ser las cosas. ¿A quién se refería? Esta frase es muy reveladora. Podría referirse a diferentes personas. Can llaman quizá, ese no compartían los mismos valores o la misma forma de ver el mundo. Productores / directores puede que haya habido conflictos sobre la forma en que Demet quería interpretar su personaje o sobre la dirección de la serie. Agentes / equipos de trabajo posiblemente hubo desacuerdos sobre la forma en que debían manejar su imagen pública.
Esta frase revela la importancia de la autenticidad para Demet, y sugiere que en algunos momentos, tuvo que defender su forma de ser frente a otros. *** La fama y la privacidad, un equilibrio difícil ***. Demet habló sobre la dificultad de proteger la privacidad en medio de la fama. La exposición media con acento tica puede ser abrumadora, y es difícil separar la vida personal de la vida profesional. ¿CU superíndice 3 mo afecta esto a las relaciones? Intrusión La fama implica que la vida personal se convierta en dominio público. Rumores y especulaciones Es difícil controlar la narrativa media con acento tica, y los rumores y especulaciones pueden afectar las relaciones. Pérdida de la intimidad La falta de privacidad puede hacer que sea difícil mantener una relación sana y equilibrada. El futuro, reencuentro en el horizonte Demet fue cauta sobre la posibilidad de volver a trabajar con Khan. No cerró la puerta, pero tampoco la abrió de par en par. Esto sugiere que aunque no hay animosidad, tampoco hay una gran urgencia por volver a trabajar juntos. Dependerá del proyecto, de las circunstancias y, por supuesto, de la química entre ellos. La sinceridad, el corazón de la entrevista Lo más valioso de esta entrevista es la sinceridad de Demet. No intento esconder nada, pero tampoco culpo a nadie. Compartió su experiencia con madurez y respeto. Esta sinceridad es lo que ha hecho que la entrevista sea tan resonante. Profundizando en las implicaciones Ahora, vamos a analizar más a fondo las implicaciones de las declaraciones de Demet. La DINA con acento mica de poder El mundo del espectáculo con acento culo es una industria con una DINA con acento mica de poder muy compleja. Los actores, aunque son la cara visible, a menudo están sujetos a las decisiones de productores, directores y agentes. Es posible que Demet sintiera que no siempre tenía control sobre su propia imagen o sobre la narrativa de su relación con Khan. El impacto psicológico La fama puede tener un impacto psicológico significativo. La presión, la constante atención, la pérdida de privacidad y los rumores pueden afectar la salud mental y emocional. Es posible que Demet haya experimentado algunos de estos efectos durante y después de Erkenci Kwai. El crecimiento personal La entrevista también refleja el crecimiento personal de Demet. Ha aprendido a navegar por la industria del espectáculo con acento culo, a proteger su privacidad y a ser fiel a sí misma. La industria turca de telenovelas Esta entrevista ofrece una visión interna de la industria turca de telenovelas, que es muy popular en todo el mundo. Revela los desafíos y las presiones que enfrentan los actores en este tipo de producciones. ¿Qué aprendemos de todo esto? La realidad detrás con acento, S de la pantalla La entrevista nos recuerda que la realidad detrás con acento, S de la pantalla a menudo es diferente de lo que vemos. Las relaciones en el mundo del espectáculo con acento culo son complejas y a menudo están influenciadas por la fama, la presión y las expectativas del público. La importancia de la autenticidad La entrevista destaca la importancia de ser fiel a uno mismo, incluso cuando se trabaja en un entorno tan exigente como la industria del espectáculo con acento culo. La necesidad de respetar la privacidad Nos recuerda la necesidad de respetar la privacidad de los famosos y de no juzgar sus relaciones basa con acento, donos en lo que vemos en los medios. Conclusión final La entrevista de Demet Özdemir es mucho más que un simple chisme. Es una reflexión sobre la fama, las relaciones, la autenticidad y los desafíos que enfrentan los actores en el mundo del espectáculo con acento culo. Nos da una visión interna de la industria turca de telenovelas y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el brillo de las luces. Espero que este Ana con acento lisis profundo les haya gustado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con mis interpretaciones? ¿Qué más se descubrieron en esta entrevista? Los espero en los comentarios. No olviden suscribirse, darle me gusta al vídeo y activar la campanita. Nos vemos en el próximo.